11 de la mañana con 20 minutos en todo el país. Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Vamos a darle la bienvenida a el escritor Óscar Padrón Fabre. Buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar de su libro Rivera, el artiguismo posible, que será presentado, le digo a los televidentes, mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en la azotea de Aedo. ¿De qué trata este libro, Óscar? Bueno, sí, efectivamente, mañana, gracias a una gentil invitación de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, vamos a estar en ese lugar emblemático que es la azotea de Aedo y nos hace, la verdad, el gran honor de acompañarnos el ingeniero Gabriel Gurméndez. Este es un libro de más de 650 páginas, o sea que vamos a comenzar asustando a los lectores. En los tiempos actuales parece no muy recomendable presentar un libro tan voluminoso, pero sucede que la figura del general Rivera fue una figura extraordinaria, extraordinaria en el sentido de lo extensa de su trayectoria, porque fueron 4 décadas, desde 1811 hasta 1854 en que falleció, y además con una intensidad que prácticamente no es igualada por ninguna otra figura, no solo del Uruguay, sino hasta del Río de la Plata, porque este hombre no descansó, y tuvo un papel decisivo en una infinidad de acontecimientos. Bueno, el libro está dividido en 4 grandes partes, pero a su vez, para hacer una lectura más liviana, más llevadera, está subdividido en alrededor de 250 pequeños capítulos, o sea que cuando al lector le comienza a agarrar el sueño, no entra en ansiedad de que no termina, rápidamente encuentra un final y podrá retomar en otro momento un nuevo capítulo. En la primera parte está dedicada a mostrar a Rivera como el gran colonizador de la zona centro y norte del país. El libro trata de destacar aspectos que son poco o casi nada conocidos de la figura de Rivera. Fue el gran fundador de poblaciones, estoy hablando de que fundó San Pedro del Durazno, impulsó Salto, Bella Unión, San Fructuoso de Tacuarembó, San Servando del Chaguarón. Fue el que fijó la frontera norte, porque el Uruguay, si no, terminaría hoy en el río Arapey y no en el río Cuareim. Sintió, como muchos años después dijo Alberdi, que gobernar en América era poblar, lo mismo que había hecho Artigas. Rivera continúa en esa línea de que la tarea primordial era fundar poblaciones, establecer a la gente en un territorio propio para que trabajara, para que pudiera desarrollar un proyecto de vida. Esa es la primera parte. Después hay una segunda parte que es el cuarto de siglo de vida más fecundo de Rivera, desde 1820 a 1843, es la parte principal del libro, y después tomo el momento del destierro, que Maldonado tiene mucho que ver porque fue la ejecución del destierro, se realizó en el año 1847 desde el puerto de Maldonado, y ahí sigo su trayectoria vital hasta que regresa para morir al poco tiempo, en enero de 1854, y el libro se cierra con un cuarto capítulo dedicado a un registro de bibliografía, de fuentes, con el ánimo de que los interesados puedan profundizar en el tema, y son más de 400 títulos que hemos recogido en esta publicación y que nosotros hemos utilizado. Es un libro que nos llevó a escribir más de 2 años, pero de investigación son prácticamente 40 años, que es mucho tiempo.
Ahora, le quería preguntar, porque se centra la cuestión en la primera mitad del siglo XIX, una mitad de siglo muy importante, gravitante, con hechos importantísimos, Batalla de las Piedras, Jura de la Constitución, Declaratoria de la Independencia, etcétera, etcétera. De aquellos espíritus de esa primera mitad del siglo XIX, ¿qué se ha podido transmitir, qué se ha podido legar y qué se ha diluido, según su opinión? Bueno, es muy interesante su pregunta y usted parte de una premisa que yo la valoro positivamente, y es que esa primera mitad del siglo XIX tuvo una importancia decisiva en nuestro destino como pueblo y posteriormente como Estado. Sin embargo, no siempre eso se lo valora de esa manera, porque también existe en nuestro país una tendencia a decir que el siglo XIX fue de los orientales, pero que los orientales casi desaparecieron o quedaron de alguna manera diluidos por el gran alud inmigratorio de finales del siglo XIX, y por eso esa definición de que los uruguayos venimos de los barcos. Y es cierto, pero parcialmente, y eso no debe llevarnos a olvidar que esa primera mitad del siglo XIX marcó nuestra matriz como sociedad. Usted citó de manera muy apropiada una serie de fechas históricas que marcan nuestro nacimiento como pueblo, pero también como colectividad con un sentido definido en lo ideológico, en lo político. Estamos hablando de las intrusiones del año 13, del reglamento de tierras de Artigas, de la declaración de 1825, de la Convención Preliminar de Paz. Bueno, Rivera participó de todo eso, fue una figura protagónica, de la Constitución del 30, pero también de que en 1836 la lucha política de la época marcó el nacimiento de divisas partidarias, divisas que casi 2 siglos después tienen plena vigencia. Entonces, hay elementos muy potentes que sería muy largo desarrollar en esta entrevista, pero lo podemos hacer con mucho gusto en otro momento, que marcan en el pueblo oriental una serie de definiciones muy claras. Por ejemplo, la idea de la democracia, por ejemplo, la idea de la libertad, la idea del republicanismo. Desde las intrusiones del año 13 estamos marcados por la idea de la división de poderes. Puede decirse que las intrusiones del año 13 entraron como en una gran etapa de sombra hasta que los historiadores la rescatan en el último tercio del siglo XIX. Es cierto, pero esa semilla caló de una manera muy profunda. El que los más infelices sean los más privilegiados también caló de una manera profunda. Y por eso digo que Rivera, al contrario de lo que generalmente se dice, no fue el gran enemigo y la gran contracara de Artigas, sino que fue el principal continuador del ideario artiguista en múltiples aspectos. Pero en ese tema específico de que los más infelices sean los más privilegiados, yo señalé hace unos instantes que fue el principal colonizador del norte, fue quien más se preocupó por afincar a la gente humilde, a la gente pobre, indios, mestizos, morenos, blancos pobres, para que tuvieran un pedazo de tierra y un futuro que se lo labraran con sus propias manos. Bueno, ese es un elemento claro de continuidad entre el proyecto artiguista, la acción de Rivera y un siglo XIX que fue decisivo. Porque no nos olvidemos que si miramos el mapa del Uruguay, las poblaciones, la estructura poblacional del Uruguay, los centros urbanos, la mayor parte de los centros urbanos nacieron a lo largo del siglo XIX. Hay centros que nacieron en el siglo XVIII,
Hay otros, muy pocos, que nacieron en el siglo XX, pero el gran forjador del país fue el siglo XIX. La definición de los 19 departamentos se dio en el siglo XIX. En el siglo XX no se creó un solo departamento más. Eso creo que es elocuente por sí mismo. Sin duda. Qué interesante, ¿no? Obviamente que hay un componente de pasión, de conocer la historia de nuestro país, todo lo que ha sucedido, todo ese proceso que nos ha traído hasta nuestros días. Y bueno, en este libro seguramente se convertirá en una herramienta fundamental para conocer este aspecto. Yo le agradezco mucho por su tiempo, Óscar Padrón Fabre. Seguramente mañana a las 19:30 mucha gente irá a la azotea de Aedo, ávida por escucharlo a usted y por de repente hacerle alguna pregunta respecto a este voluminoso e interesantísimo libro. Le agradezco mucho el espacio, realmente. Además fue un diálogo muy interesante, la invitación para mañana. Y tenemos el propósito, sí, de abrir también, después de la presentación, un espacio de preguntas o de discusión, porque eso es lo interesante y eso es lo que nos muestra que la historia de alguna manera mantiene vigencia y nos ayuda a reflexionar sobre todo el presente y también el futuro, que es siempre lo más acuciante. Sin Muchas duda. gracias. Gracias a ustedes por compartir esta mañana con nosotros. Que le vaya muy bien. Tenemos que ir a una nueva pausa, 11:32, ya venimos.